Bueno, con la clase de hoy nosotros vamos a terminar el tema de enfermedades o lesiones que se deben al acúmulo de alguna sustancia. Vimos lípidos, vimos proteínas, o vamos a ver hidrato de carbono y pigmentos. Antes de empezar las clases, les recuerdo, y esto porque pasa la semana que viene, que el, el 2 de abril es feriado por el Día de las Malvinas, con lo cual que cae miércoles. Ese día nosotros justo a ustedes no les toca, pero sí van a tener prácticos, así que los prácticos, los que tienen los días miércoles, tienen que fijarse en cartelera en qué horario tienen que venir. Y los chicos que tengan teórico los miércoles, que esto lo voy a avisar yo el lunes, pero les aviso por si alguien les consulta, se van a tener que redistribuir en algunos de los Zoom que haya o martes o jueves. Ustedes con el Zoom no van a tener problemas. No sé si alguno de los que está acá tiene problemas con los prácticos. Si les toca prácticos el día miércoles 2. Es nada más que para que lo tengan en cuenta. Bien, la enfermedad más importante donde tenemos una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono es la diabetes. ¿Sí? Primero vamos a hacer un pequeño ayuda a memoria o recuerdo de lo que es el páncreas. El páncreas es una glándula que tiene una parte exócrina que interviene en la digestión y una parte endocrina con la secreción de diferentes hormonas. En la parte endocrina, a nivel de los islotes de Langerhans, tenemos diferentes células como las células alfa, las beta, las delta, las PP. Dos de las células más importantes son las alfas que segregan glucagón y las betas que segregan insulina. Esta insulina que interviene en el metabolismo de la glucosa, que es el eje fundamental del aumento, la hiperglucemia de la diabetes, tiene diferentes funciones. ¿Sí? La insulina a nivel de tejidos periféricos, como es el tejido adiposo y el músculo estriado, tiene receptores que van a ayudar a la captación de la glucosa, que van a estimular la lipogenia y van a inhibir la lipólisis. Por otro lado, a nivel del músculo, se aumenta la captación de la glucosa también. Hay síntesis de glucógeno y de proteínas. Y en el hígado, ¿sí? La insulina tiene una fuerte función en lo que es síntesis de glucógeno, lipogenia y disminución de la glucogenia. ¿Sí? Esas son las acciones de la insulina. Podemos decir que la insulina tiene como función, o una de sus funciones principales, aumentar la velocidad del transporte de la glucosa al interior de ciertas células, que vamos a considerar como tejidos periféricos. Vamos a definir a la diabetes como, a ver, tengo una pregunta. 38 les coincide. ¿Qué les coincide, Alexa? El teórico, el teórico de hoy, este que estamos teniendo con el práctico. Sí, sí, el Sí, de la semana que profe, viene, pero fíjense los horarios, nos porque si no, no puedo coincide. avisarle a la doctora Villalba. Teórico de las 9 de la mañana les coincide con el práctico que les pusieron. Sí, Ok, yo voy a hablar con la doctora Villalba y le voy a decir que a la comisión 38, si no, si no la puede poner en otro horario, ¿sí? Ustedes participen del práctico y después el Zoom, tómenlo en alguno de los horarios que les convenga. Puede ser el martes a la tarde, el miércoles no, perdón, el martes a la tarde, que tiene dos horarios, a las 13 y a las 15, o el jueves ya en este horario no, pero tenemos un horario a las 19.
Ustedes no deberían tener nada a las 19 del día jueves, con lo cual se pueden conectar al Zoom. Bueno, continuemos. La diabetes mellitus está definida como una alteración metabólica y genética multifactorial que se caracteriza por hiperglucemia. ¿Sí? Los estados de hiperglucemia tienen signos y síntomas que les son típicos, como puede ser la urgencia miccional, ¿sí? La poliuria, la fatiga, ¿sí? La sudoración, el cansancio, el dolor de panza, como síntomas de hiperglucemia. Ojo, tienen que diferenciarlo de los síntomas de hipoglucemia. ¿Cómo la vamos a clasificar a la diabetes? La vamos a clasificar en diferentes tipos. Las dos formas de presentación más frecuentes son la tipo 2. En la tipo 1 nosotros vemos que hay una destrucción de las células beta y esto lleva a una deficiencia absoluta de la insulina. En la tipo 2 hay una combinación entre la resistencia periférica a la insulina, decir, en esos tejidos periféricos como es el tejido graso y el músculo esquelético, y a su vez va a haber una disfunción paulatina de las células beta. Esas son las dos formas de presentación más importantes, de las cuales vamos a hablar enseguida, pero pueden ver que hay diabetes asociada a alteraciones genéticas, a defectos genéticos de la función de las células beta. Antiguamente estas diabetes se llamaban tipo MODY, que eran diabetes juveniles de inicio en la madurez. Es decir, que eran diabetes que se comportaban como la tipo 1, pero que se veían en pacientes adultos. Y dependiendo del defecto genético que interviene en el funcionamiento de las células beta, estas MODY podían ser tipo 1, tipo 2, tipo 3. También podía haber defectos en el gen de la insulina, no en las células, sino en el gen de la insulina. Después podemos tener defectos en la acción de la insulina, que también puede darse por el receptor de la insulina. Podemos tener defectos en el páncreas exócrino, ¿sí? Enfermedades crónicas, inflamatorias, que me dañan el páncreas exócrino, indefectiblemente van a llevar a una disminución del funcionamiento de los islotes de Langerhans, porque forma parte del mismo órgano. Entonces, en contexto de pancreatitis crónicas, en contexto de pancreatectomías por neoplasias, en fibrosis quísticas, en hemocromatosis, son algunos de los casos que, si bien la enfermedad involucra al páncreas exócrino, se ve comprometido la secreción de insulina y de otros hormonas. Diferentes endocrinopatías, que me estimule o que me lleve al aumento de la glucemia, como es el exceso de hormona en crecimiento, que se puede ver en la acromegalia, asociado generalmente a un tumor de hipófisis, en el síndrome de Cushing, en el hipertiroidismo, en el feocromocitoma. En algunas infecciones, ¿sí? Algunas infecciones se ha visto, ¿sí? Que no causan directamente diabetes, pero que sí predisponen o activan el desarrollo de diabetes, sobre todo tipo 1. Esas infecciones son de tipo virales y los virus más frecuentemente asociados son citomegalovirus, rubiola y coxsackie. Algunos fármacos, y acá se parece a la acción que vemos en el desarrollo de la diabetes a la que vemos en las endocrinopatías, glucocorticoides, la presentación es similar a la que hay en el síndrome de Cushing, hormonas tiroideas en el hipertiroidismo, agonitas beta-adrenérgicos en el feocromocitoma. Y por último tenemos la diabetes gestacional, que es la que vamos a observar en pacientes embarazadas, que pueden o no tener antecedentes de diabetes familiares, pero que en el contexto del embarazo cursan con hiperglucemia. La diabetes mellitus tipo 1 constituye el 10% de los diabéticos, si bien estudios nuevos dicen que ha disminuido la diabetes tipo 1 y se considera que la tipo 1 es del 5 al 10.
Se desarrolla generalmente antes de los 30 años, también es conocida como diabetes infanto-juvenil. Como tiene en su desarrollo una base autoinmune, donde es caracterizada por la destrucción de las células beta y un déficit total de insulina, también se la denomina la diabetes mellitus tipo 1 como la autoinmune, ¿sí? O la inmunitaria, la de causa autoinmunitaria. Vamos a ver que en su etiopatogenia un 95% de los pacientes van a expresar HLA-DR3 y DR4, ¿sí? Con una base genética importante. Además, por esto que hablamos de lo autoinmune, hemos visto anormalidades en las inmunoglobulinas, anticuerpos contra las células de los islotes, antiinsulina y algo muy importante es que se observa en microscopio insulinitis. Si es una respuesta inflamatoria o una respuesta inmune de tipo celular, ¿sí? Con linfocitos T que atacan los islotes del ángel. Esto es patognomónico de la diabetes tipo 1, pero la realidad es que solo lo desarrollan o se ha observado en el 1% de los pacientes. Sepan que no hacemos biopsias para diagnóstico de diabetes. Después, eh, las infecciones por diversos microorganismos, sobre todo virus, como ya hablamos, citomegalo, Coxsackie y rubiola. Se cree que activan el desarrollo de esta autotolerancia, o pérdida de autotolerancia frente a las células de los islotes, ¿sí? O ante la insulina, generando la diabetes tipo 1. La relación con los antecedentes familiares es variable con respecto a la tipo 1. Este es un cuadrito que más o menos les muestra lo que sucede. Nosotros tenemos una masa, ¿sí? Secreción de insulina y que frente a una predisposición genética que puede ser un isotipo de R3 o de R4, que ya lo tiene, frente a un acontecimiento desencadenante, que podría ser una infección viral, genera alteraciones inmunitarias. Y si bien la liberación de insulina, porque la masa de células beta todavía es normal, estas comienzan a disminuir. Hay una pérdida progresiva de la masa de células beta y también de la liberación de insulina, todavía con una glucosa normal. Luego de algunos años, recién se hace manifiesta la diabetes. ¿Por qué? Porque la masa de células beta disminuyó de manera considerable y porque la secreción de insulina se perdió. Esos serían los estadios, sí, de desarrollo de la diabetes tipo 1. Acá vemos lo que se considera insulinitis, vemos un islote de células de Langerhans, acá vemos los acinos. Recuerden que la glándula pancreática es una glándula de tipo serosa, donde vamos a ver acinos de tipo Langan de Langerhans, perdón, y van a estar infiltrados, en este caso alrededor, por una densa respuesta celular de linfocitos T. Esta es la alteración inmunitaria fundamental que se expresa histológicamente, pero lo que sabemos es la falta de autotolerancia que hay por parte de estos linfocitos T específicos. ¿Qué sucede? Normalmente, ¿me están escuchando? Sí, profe. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, bueno, perfecto. Pensé que se había cortado el audio. ¿Qué sucede? Normalmente nosotros generamos autoanticuerpos, ¿sí? De manera natural. Frente a determinados tejidos, naturalmente generamos autoanticuerpos, pero esos autoanticuerpos están en expresión baja y, por otro lado, están controlados por algo que se llama autotolerancia.
En la diabetes tipo 1 se ha visto que esos linfocitos T pierden la autotolerancia frente a antígenos específicos de las células beta. Y esta sería la alteración inmunitaria fundamental de la diabetes tipo 1. Como dijimos, la diabetes tipo 1 también es llamada diabetes infantil. Hay que poder diagnosticarla a edad temprana. A ver, tengo una pregunta. No, no es que haya reactividad cruzada, ¿sí? De los anticuerpos, pero sí hay anticuerpos contra los islotes que normalmente son producidos y no nos causan daño. Hay anticuerpos anti eh, la insulina y demás, pero no he leído lo de la reactividad cruzada de los anticuerpos, Guillermo. Lo que les decía de la diabetes infantil, hay que lograr diagnosticarla y muchas veces el llamado de atención viene por parte de la escuela porque son chicos que comienzan con dificultad para comprender, mal desempeño escolar, puestas las preguntas, deterioro en la visión, ¿sí? Son chicos que están irritables porque tienen sensación de oído tapado, incluso a veces zumbido, vértigo, pueden tener desequilibrio, náuseas y mareos. A prestar atención a nuestros niños, sobre todo cuando comienzan, si eran chicos que tenían buen desempeño escolar, comienzan a tener ciertas dificultades en no entender lo que se les dice, bajar el desempeño, tener visión borrosa y entre otras cosas. La diabetes tipo 2, ¿sí? Es la que se llama del adulto. Ha aumentado en este último tiempo de la mano de la vida más sedentaria, las comidas rápidas, ricas en grasas, las comidas no solo ricas en grasas, sino pobres en proteínas, también ricas en hidratos de carbono. Y eso ha llevado a un aumento progresivo, ¿sí? Del sobrepeso y la obesidad en el contexto de un síndrome metabólico que favorece el desarrollo de diabetes tipo 2. Esta cifra que ustedes tienen acá, del 85 al 90%, es la cifra que se manejaba hasta hace unos años, lo mismo que pasaba con diabetes tipo 1. En la actualidad se cree que el 95% de nuestros pacientes diabéticos es de tipo 2. Es mucho más alta con respecto a la tipo 1. Es multifactorial, es heterogénea y asocia dos cosas. Un déficit relativo de insulina, no siempre hay ausencia de insulina, de hecho cuando desarrollan ausencia de insulina generalmente son diabetes mellitus tipo 2 ya en estadios avanzados, ¿sí? Con muchos años de evolución. Ahora vamos a ver por qué. Pero sí lo que tienen es una resistencia periférica en respuesta por parte de los tejidos, del tejido adiposo y del músculo esquelético. Comienza en personas mayores de 30 años, ¿sí? Generalmente, y son personas con sobrepeso. Está relacionada con factores ambientales y no se detecta ningún HLA ni anticuerpos formando parte de la fisiopatología o de la etiopatología. La obesidad está relacionada con la resistencia periférica de la insulina, donde vamos a ver que hay adipocinas, procesos inflamatorios crónicos que estimulan o favorecen esa resistencia periférica. Esto va a llevar a que las células beta entiendan que no hay insulina y tengan un estrés excesivo en la secreción de insulina. En ocasiones existe déficit de secreción y esto generalmente es ya después de unos años, aparte de la resistencia periférica. Miren acá, nuestros pacientes con obesidad van a liberar adipocinas, va a haber mayor concentración de ácidos grasos libres en circulación e inflamación. Todo esto, ¿sí? En el contexto de un paciente con sobrepeso, lleva a una resistencia periférica de la insulina, ¿sí? Alterando generalmente los receptores de insulina en los tejidos. Frente a que esa insulina no actúa, los islotes de células de Langerhans, las células beta,
entienden que hay una secreción inadecuada de insulina. Entonces, aumentan, ¿sí?, su secreción de insulina, ¿sí? Frente a esta tolerancia a la glucosa que está alterada, hay mayor secreción de insulina. Con el correr de la enfermedad, del desarrollo de la enfermedad, esas células beta que estuvieron a un mayor estrés, ¿sí?, generando mayor cantidad de insulina, se van a agotar. Y acá se vuelve insuficiente las células beta del páncreas. Al volverse insuficiente las células beta del páncreas, cae la secreción de insulina. Y se desarrolla la diabetes mellitus tipo 2 franca, digamos. Recuerden que nuestros pacientes con hiperglucemia van a tener una resistencia a la insulina a nivel del músculo esquelético y del tejido adiposo. Va a haber un incremento de la lipólisis. Al haber un incremento de la lipólisis, hay en circulación ácidos grasos libres, ¿sí?, lipoproteínas. Eh, Hay aumento de la secreción de glucagón, hay mayor producción hepática de glucosa, va a haber la disminución de la insulina con disfunción de neurotransmisores, disfunción de la incretina y reabsorción de la glucosa a nivel renal aumentada. Todo esto favorece la glucemia o la hiperglucemia. ¿Cuál es la presentación clínica? Pueden tener síntomas clínicos clásicos, que vamos a ver cuáles son, o pueden tener síntomas secundarios, ¿sí?, a complicaciones agudas o crónicas. Los signos clásicos son poliuria, ¿sí?, sensación de sed constante, toman mucha agua, perdón, orinan mucho, poliuria. Polidipsia es cuando toman mucha agua. Polifagia es cuando comen mucho, pero tienen pérdida de peso. Esto generalmente es más frecuente, y dice pérdida de peso inaparente, porque nuestros pacientes comen mucho y demás, son los signos clásicos de de la diabetes tipo 1, porque generalmente nuestros pacientes con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso. Le podemos sumar la fatiga, que es muy importante, la visión borrosa y los dolores de estómago, náuseas, vómitos, entre otras cosas. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Acá les voy a hacer una aclaración porque ayer lo planteamos con los chicos en la clase. Desde el año pasado, que yo lo tuve que buscar porque en el cuadernillo está mal. En el cuadernillo dice que el valor normal de glucemia es entre 60 a 110. Desde el año pasado, los lineamientos dicen que vamos a tomar el valor normal de la glucemia hasta 100, ¿sí?, entre 70 y 100. Que los pacientes que tienen más de 100, es decir, entre 100 y 109, son pacientes que van a tener una glucemia alterada en ayunas. Y acá, para poder encuadrarlos dentro de un paciente prediabético, vamos a tomar un segundo parámetro que es la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Eso con respecto al valor normal de la glucemia. Para diagnosticar un paciente con diabetes, vamos a decir que la glucemia en ayunas debe ser igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, cuando es al azar igual o mayor a 200, y que la prueba de tolerancia oral a la glucosa es igual o mayor a 200 después de las 2 horas de haber ingerido la glucosa. Y la hemoglobina glicosilada va a ser igual o mayor a 6,5%. Recuerden que estos valores no son valores aislados, nosotros tenemos que confirmarnos con algún otro estudio. Si hacemos visual al azar, lo tenemos que confirmar con una prueba oral a la glucosa, con un segundo análisis, y generalmente en ayunas, y una hemoglobina glicosilada. Recuerden que la hemoglobina glicosilada nos permite ver el performance status, ¿sí?, del estado de la glucemia 3 meses hacia atrás. Entonces eso nos ayuda a saber cómo estaba nuestro paciente y no interpretar que este estado de hiperglucemia sea por una diabetes y no frente a un estrés que puede darse por un accidente de tránsito o por alguna enfermedad que se esté desarrollando.
¿sí? Infeccioso, no, por politraumatismos, por infartos, ¿sí? Por un estrés, digamos. Hay otros parámetros, sí, glucosuria, la eliminación de glucosa por orina, cetonuria y cetonemia, que esto lo vamos a ver sobre todo en pacientes diabéticos tipo 1, la hiperlipemia, que es más frecuente en pacientes tipo 2 con predominio de triglicéridos y LDL. ¿Cuáles son las complicaciones agudas de nuestros pacientes? Son tres los tipos de complicaciones agudas. Hipoglucemia, cetoacidosis diabética o coma cetoacidótico diabético y el coma hiperosmolar no cetósico. La hipoglucemia generalmente se da en diabéticos tipo 1 y tiene que ver por un desorden propio de la diabetes o por dosis incorrectas de la insulina. ¿Qué es lo que sucede? Pacientes diabéticos tipo 1 que necesitan en su tratamiento la insulina sí o sí para su sobrevida, tienen una dosis que tienen que ir corrigiendo y adecuando a la actividad física y a las comidas. Entonces, a veces con una dosis X, sin haber desayunado ejercicio, pueden caer en estados de hipoglucemia. O lo que a veces sucede es que como el paciente se controla y se autorregula, si algún día tuvo una comida copiosa y considera que su glucemia va a ser más elevada o se la midió y dio más elevada, al ponerse un poco una dosis mayor de insulina, puede generar estados de hipoglucemia, ¿sí? Entonces, lo que se cree es que es la hipoglucemia por dosis incorrectas de la insulina es en el inicio de tratamiento en los pacientes diabéticos tipo 1 o frente a una eventualidad, ¿sí? Que lo lleva a alterar esa dosis. Cuando hay un desorden propio de la diabetes, esto es un poco más frecuente en diabéticos tipo 2, ¿sí? Donde todavía tenemos algunos niveles de insulina y frente a cambios de hábitos como dieta y ejercicio, producimos picos de hipoglucemia. No suelen ser estados graves, ¿sí? Salvo los de la tipo 1 cuando la dosis fue bastante incorrecta en los pacientes diabéticos tipo 1. La cetoacidosis diabética también se observa en pacientes diabéticos tipo 1 y son pacientes que cursan con hiperglucemia, cetonemia y cetonuria, con una disminución marcada del pH, generando una acidosis metabólica con anión GAP aumentado. ¿Qué sucede en estos pacientes? En estos pacientes nosotros tenemos ausencia de insulina, entonces la lipólisis no va a estar inhibida. Al no estar inhibida, va al hígado, genera gluconeogénesis y producción de cuerpos cetónicos. Entonces, esa producción de cuerpos cetónicos me lleva a una acidosis metabólica. Clínica van a tener fatiga, van a tener náuseas, vómitos, dolor abdominal intenso, irritación de las serosas, una respiración de Kussmaul, que es una respiración rápida y superficial, ¿sí? Deshidratación, depresión del sensorio y hasta coma cetoacidótico. Los pacientes con cetoacidosis diabética en general tienen valores elevados de glucemia, pero no sobrepasan los 600 miligramos por ciento. Acá tenemos un cuadrito para que vean donde nosotros tenemos una deficiencia de insulina, ¿sí? Que va a llevar a este tejido adiposo y al músculo que tenga mayor lipólisis con liberación de ácidos grasos que van a ir al hígado y van a estimular la producción de cuerpos cetónicos. A nivel muscular hay aumento del catabolismo de las proteínas, hay mayor aminoácidos y hay gluconeogénesis, ¿sí? En el contexto de un exceso de glucagón, que es el antagonista de la insulina. Vamos a tener mayor, ¿cómo se llama? Menor utilización de la glucosa tisular con su paso a sangre aumentado, por lo cual vamos a tener hiperglucemia. En contexto de una gluconeogénesis también vamos a tener hiperglucemia, la cetoacidosis por la cetogenia. Y todo esto, ¿sí?
sobre todo la cetoacidosis, nos va a llevar a un coma diabético cetogénico. Recuerden que al ser filtrada la glucosa en orina junto con los cuerpos cetónicos arrastra, ¿sí?, líquidos y lleva a depresión del volumen, ¿sí?, con deshidratación. Los pacientes cursan con poliuria por la cetonuria y la glucosuria que arrastra. Esto es lo que sucede generalmente en los pacientes tipo 1. Son pacientes que van a cursar con estados de hiperglucemia no elevados, pero no mayor a 600. En cambio, tengo una pregunta. A ver. Depresión del sensorio. ¿Qué significa? Que tu conexión con el exterior está disminuida. ¿Sí? Vas a estar mareado, vas a estar obnubilado, lo que se llama niebla mental. Te va a costar entender lo que te dicen. Hay una depresión del sensorio. Coma hiperosmolar no cetóxico. Esto se ve en los diabéticos tipo 2 y está inducida por la deshidratación intensa derivada de la diuresis osmótica sostenida. Son pacientes que cursan con una hiperglucemia muy elevada, generalmente arriba de 600 y entre 600 y 1000. Esto lleva a que la glucosuria sea tan intensa que provoque deshidratación. Los pacientes con coma hiperosmolar no cetóxicos tardan más en darse cuenta, ¿sí?, porque son pacientes adultos y la deshidratación, al no tener un buen reflejo, ¿sí?, de la necesidad de tomar agua, vieron que los adultos, lo mismo que los niños, les cuesta tomar agua, lleva a que la deshidratación sea mayor aún. Como la secreción de insulina está disminuida, pero no está ausente, no, no responde, ¿sí?, la liberación de esos ácidos grasos con la formación de cuerpos cetónicos. No, por ende no va a haber cuerpos cetónicos ni cetonuria. Sí, la hiperglucemia genera esa poliuria con deshidratación acompañada de hipernatremia, y esta última también se acompaña de un aumento de la urea y esto provoca el coma. Teniendo en cuenta estos cambios o complicaciones agudas que son muy importantes desde el punto de vista clínico en nuestros pacientes diabéticos, les voy a mandar por el aula virtual, les voy a subir dos artículos. Uno habla de coma hiperosmolar y el otro habla de cetoacidosis diabética. Están muy lindos los cuadritos, ahí tienen todo explicado de cuál es la clínica, por qué se dan los síntomas, cuál es la fisiopato, así lo tienen en cuenta. Bien, vamos a empezar con las complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas se caracterizan por ser sobre todo lesiones vasculares. Y ahora les voy a explicar por qué. Espérenme un ratito. Complicaciones crónicas son sobre todo lesiones vasculares, donde vamos a ver que hay alteraciones de vasos de gran tamaño, mediano tamaño y pequeño tamaño. Muy pequeño tamaño porque también se ven involucrados los vasavasorum y los vasanolorum. Cuando nosotros tenemos alteraciones vasculares de vasos de mediano y gran tamaño, lo que más frecuentemente se asocia como complicación crónica de la diabetes, porque ya sabemos que la diabetes es un factor de riesgo mayor para la formación de placa de ateroma, porque también aumenta la liberación de ácidos grasos y LDL en sangre y esto predispone, ¿sí?, al depósito, siendo el infarto agudo de miocardio la principal causa de muerte en pacientes diabéticos. Luego tenemos la arterioloesclerosis, que si bien no es específica de la diabetes y va más de la mano de la hipertensión, las que se ven afectadas son las arteriolas renales,
¿sí? Causando hialinosis de las paredes de los vasos, entre otras cosas. Y luego tenemos afectada la microvasculatura, donde va a haber un engrosamiento difuso de la membrana basal de vasos capilares. Estos vasos de pequeño tamaño, ¿sí? De estos capilares o de esos vasa vasorum o vasa nervorum, van a producir alteraciones a nivel de la piel y vamos a ver complicaciones tróficas. Vamos a tener alteraciones a nivel de la retina y vamos a tener las retinopatías diabéticas. Vamos a tener alteraciones a nivel de los glomérulos y vamos a tener las glomerulopatías diabéticas. Lo mismo a nivel de médula renal con la afectación de los túbulos y vasos más grandes. Vamos a tener alteraciones a nivel del músculo esquelético, vamos a tener alteración, y ahora vamos a ver por qué, por afectación de los vasa nervorum, de, diferente, de lo que es la neuropatía diabética. Un cuadrito, nada más que para que lo recuerden, ustedes lo tienen en el ROIS. Recuerden que si afectan grandes vasos, nosotros podemos tener infartos cerebrovasculares, pero también podemos tener infarto agudo de miocardio de la mano de las placas de ateroma. Podemos tener también algo de hipertensión. ¿Pero por qué hipertensión? Es como causa y consecuencia, porque si nosotros tenemos hipertensión o mayor riesgo de hipertensión en nuestros pacientes adultos, en nuestros pacientes con paredes rígidas por placas de ateroma asociadas a una diabetes tipo 2, el riesgo de hipertensión con una pared más dura, menos elástica, es mayor. Em, A nivel renal vamos a tener nefroesclerosis, ¿sí? Con arteriolesclerosis y pielonefritis incluso. A nivel del ojo, ¿sí? De lo que es este aparato de la visión, tenemos retinopatías, cataratas, glaucomas. Vamos a tener pérdida de células de los islotes en la tipo 1 por insulinitis, que es una respuesta inmune de tipo celular. Y en la tipo 2 vamos a tener depósitos de amiloide, de un amiloide de tipo S, de tipo AA. Entonces, ¿cuáles creen que les parece que se acumula amiloide tipo 2 en estos pacientes? En la tipo 2, ¿por qué se acumula paciente? O de tipo AA. Son 76, así que imagínense que tengo un montón de alumnos que pueden llegar a responder por qué se puede acumular en el contexto de una diabetes, que es una enfermedad crónica que produce inflamación de diversos tejidos, el acúmulo de amiloide de tipo AA. A ver, tengo Por la un insuficiencia mensaje en el chat. renal. Saturación de las vías metabólicas. ¿Qué me quieres decir, Fernando? Eso me va a decir, saturación de las vías metabólicas. ¿Pero por qué? Insuficiencia renal. Mm, el amiloide se va a acumular si nuestros pacientes con diabetes cursan con insuficiencia renal, pero en los islotes. Así que no tendría que ver con la insuficiencia renal. Aparte, no vimos ninguna causa de amiloidosis que sea por insuficiencia renal, salvo que entremos en el contexto de diálisis crónica. Pero no suele pasar por eso, porque cuando nuestros pacientes tienen amiloidosis asociada a la diálisis, ¿sí? Por una insuficiencia renal, el amiloide se acumula a nivel articular. Recuerden que las alteraciones son sobre todo de tipo traumatológica. Profe, Sí, puede ser porque como hay una hiperinsulinemia, porque no el te escucho. páncreas... ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Perdón, profe, ¿está me escuchando ahora? Sí, te escucho bajito, pero te escucho. Puede ser por la hiperinsulinemia que causa un estrés en las células del páncreas y puede que produzca proteínas mal plegadas. En parte sí, Victoria. Esto es así. ¿Cómo? Eh, en pacientes, esto es el acúmulo de amiloide en los islotes se ve en la diabetes tipo 2, ¿sí? Nuestros pacientes con diabetes tipo 2
suelen tener sobrepeso. Entonces, el estado de sobrepeso genera una inflamación, un estado de inflamación constante con liberación de interleuquinas, entre otras cosas. Además de que hay un estrés sobre las células de Langerhans, como vos dijiste, y esto genera una respuesta inmune. Y el amiloide que se deposita es el AA, que es el amiloide que se ve asociado al precursor inflamatorio SAA, de inflamación constante que puede generar la diabetes tipo 2, de la mano de la obesidad también. ¿Se entiende? Por eso se deposita. Siempre que tengamos un proceso inflamatorio crónico con la liberación de interleuquinas, nosotros podemos estimular la secreción del precursor a nivel hepático, que es el SAA. Entonces, una vez que nosotros tenemos ese precursor SAA, podemos tener depósitos de amiloide. Por eso es que hay, no en todos nuestros pacientes, pero sí se ha observado que en algunos pacientes con diabetes tipo 2 tenemos amiloidosis a nivel de los islotes frente a ese estrés, ¿sí? Ese proceso inflamatorio que genera la diabetes. ¿Se entendió? Perfecto. Acá seguíamos. Habíamos visto que podía haber alteración aterosclerótica periférica. Si eso lleva a una alteración vascular periférica, van a ver que clínicamente, ¿sí? Los miembros inferiores, ¿sí? Lo que se llama pie diabético, sufren mucho, en parte por falta de una vascularización adecuada y en parte por falta o lo que se llama neuropatía sensitiva. Los pacientes no sienten dolor y entonces sus miembros se lastiman y cuesta, ¿sí? Que se den cuenta o que consulten. Por otro lado, también tienen alterada la respuesta inflamatoria y al tener alterada la respuesta inflamatoria hay infecciones oportunistas que son más frecuentes. Bien, vamos a las lesiones oculares, a la afectación de lo que es la vista. Una de las cosas características de la retinopatía diabética, que suele aparecer después de 10 años de evolución de la enfermedad, la retinopatía diabética lo que afecta son los vasos, ¿sí? De la retina y la vamos a clasificar en 4 grados: grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. El grado 1 es no proliferativa y lo que vamos a ver son microneurismas, es decir, pequeñas dilataciones de tipo bulbosas, ¿sí? Como si fueran, eh, cuando les digo bulbosas, piensen en raíces tipo bulbos, ¿sí? Como si fuera una, ay, no se me viene, remolacha, ¿sí? Veterana, ¿sí? Vieron que se dilata como de forma redondita, eso es un bulbo. Em, la grado 2 es la preproliferativa. Generalmente acompaña o se ve después de los microneurismas, ¿sí? La dilatación de nuestros vasos también hace que haya mayor permeabilidad. Al haber mayor permeabilidad, hay extravasación de líquidos y lo que se observa en la grado 2 es exudados, ¿sí? La grado 3 es la preproliferativa y lo que sucede es que por estos exudados o rupturas o microtraumas a nivel de los vasos, se genere una neovascularización, que aparezcan nuevos vasos, pero son vasos que suelen ser anómalos y que no sirven para irrigar la retina. Y el grado 4 es el desprendimiento de retina. Cuando nosotros tenemos desprendimiento de retina de cualquier causa, en este caso por diabetes, vamos a la ceguera, ¿sí? Indefectiblemente. El desprendimiento de retina puede ser parcial y a veces con láser se puede volver a fijar la retina, o puede ser total y el paciente cursa con ceguera. Nuestros pacientes con diabetes también pueden tener glaucoma y esto se debe a una opacidad del cristalino por depósitos de glucosa a nivel del cristalino, opacificándolo, y esto es más frecuente en diabetes tipo 2. La iridopatía, que es el depósito de glucógeno a nivel del epitelio pigmentario del iris, también se observa.
similar a lo que sucede en las cataratas, pero a nivel del iris. Estos que tenemos acá son fondos de ojos. Este es un fondo de ojos normal. Tenemos la papila, ¿sí? Que es por donde entra el nervio óptico, por eso se ve como clarita, brillante con luz. Y tenemos los vasos que salen de forma radiada, ¿sí? Esos vasos que salen de forma radiada son normales, de un calibre normal. Y acá lo que vemos es la mácula. En la diabetes, en la retinopatía grado 2, lo que teníamos eran microneurismas. Son estas dilataciones en los vasos. ¿Ven que parecen como que el vaso se pone redondito, se engrosa? Y esto es por las dilataciones de los vasos. Acá vemos algunos también. A veces generan pequeñas hemorragias, ¿sí? A nivel de la retina. Pero lo que marca el grado 1 es la dilatación de los vasos, así de forma bulbosa. Ese es el primero, el no proliferativo, el de las microaneurismas. Luego viene el preproliferativo, pero que va de la mano de los exudados. Acá hay algo de exudados, se dice que los exudados son algodonosos, lo que se ve es como un aumento de la transparencia, así como si tuviera mayor luz, y eso se debe a la extravasación de líquidos al intersticio por parte de estos vasos. Y en la tipo grado 3, que es la proliferativa, lo que hay es neovascularización. Entonces, ustedes van a ver que los vasos originales, ¿sí? Están alterados en su calibre y que salen numerosos vasos mucho más delgados. Miren acá cómo se ve como si hubiera un ovillo desordenado, pero son vasos más delgados que no parecen estar del todo eh, irrigados, ¿sí? Como a veces colapsados y demás. Esto se debe a la neovascularización. Y lo último que se ve es el desprendimiento de retina. En un fondo de ojo, el desprendimiento de retina se ve como si hubieran corrido, ¿sí? En vez de ver esto, vemos como si se hubiera corrido un telón oscuro, negro, a veces es parcial o no, y el paciente se queja de que tiene su campo visual disminuido, como que tiene algo negro, un velo que le cubre parte de la visión. Bien, tenemos también nefropatía diabética. Ya vimos alteraciones vasculares, sabemos que afectan todos los tipos de vasos, alteraciones oculares, ahora vamos a hablar de la nefropatía diabética. La nefropatía diabética es la segunda causa de muerte en nuestros pacientes diabéticos que van a evolucionar en insuficiencia renal crónica. Un 40% de los diabéticos tipo 1 tienen insuficiencia renal y solo un 20% de nuestros pacientes diabéticos tipo 2. Recuerden que la diabetes es la causa secundaria de diálisis más frecuente. Tenemos lesiones que son patognomónicas a nivel de los glomérulos, como es la glomerulosclerosis nodular de Kimmel-Wilson, y a nivel de los túbulos, lo que se llama tubulopatía de Armani-Ekstein, ¿sí? Que los túbulos se ven engrosados por depósitos hialinos. Tenemos algunas lesiones sugestivas y todas o casi todas involucran a los glomérulos, como es la glomerulosclerosis difusa, la gota capsular, el gorro de fibrina, la arteriolesclerosis hialina afecta las arterias eferentes y deferentes. Eh, Luego tenemos lesiones inespecíficas que podemos ver aterosclerosis, que ya dijimos, esto es como una afectación vascular de grandes vasos, aneurismas capilares, infiltrados intersticiales, glomérulos en oblea, entre otras cosas. Este es una glomerulosclerosis nodular de Kimmel-Wilson. ¿Ven cómo el depósito hialino tiene aspecto de pequeños nódulos? Esto es con un PAS. Es rico en glucógeno, por eso se colorean con PAS. También se van a colorear las membranas basales de las diferentes estructuras, túbulos, ¿sí? Cápsula de Bowman. Pero lo que nos importa acá es ver cómo ese depósito que se ve hialino con una toxina se colorea. Frente a una nefropatía diabética, nuestro riñón generalmente termina atrófico, con numerosas cicatrices. Ven acá cómo se ve como retracción y disminuido de tamaño. Podemos tener lesiones que son sugestivas, ¿sí? Como es la arteriolosclerosis hialina. ¿Ven cómo está engrosada la pared de los vasos?
por ese depósito de material hialino. Miren acá cómo se colorea con paz. Y a su vez, en el glomérulo tenemos glomerulosclerosis difusa, ya no acá formando nódulos, sino comprometiendo de manera difusa todo el glomérulo. Bien, también podemos tener neuropatías diabéticas. Las neuropatías diabéticas se ven en pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2 mal controladas y se debe, ¿sí?, la neuropatía diabética a degeneración de las vainas de mielina, los axones y los vasa nervorum. Tiene diferentes manifestaciones, algunas son sensitivas, algunas son de tipo afectación de los pares craneales y otras son por afectación del sistema nervioso autónomo. Cuando nosotros tenemos afectado la sensibilidad, las denominamos neuropatías sensitivas. Estas neuropatías sensitivas generan lesiones a nivel sobre todo de los miembros, donde podemos encontrar por pérdida de sensibilidad el mal perforante plantar, donde vemos acá una lesión en piel perforante, ulcerada, que penetra y genera gran reacción inflamatoria, pero el paciente no tiene sensibilidad y no siente que tiene lastimado el pie. Sumado a que, aparte que no siente que tiene lastimado el pie, tiene una respuesta inflamatoria pobre que se ve en los estados de hiperglucemia. También pueden presentar nuestros pacientes por esta pérdida de la sensibilidad articulación de Charcot. ¿Sí? La articulación de Charcot es cuando se deforma por pérdida de sensibilidad todo lo que es el metatarso, ¿sí? Hay una deformidad de los huesitos, ¿sí? Como que si tuviera un pie plano, pero por pérdida de la sensibilidad, no apoya bien el pie frente a la falta de sensibilidad y genera lo que se llama articulación de Charcot. La mononeuropatía es una afectación de los pares craneales, ¿sí? Es una afectación más central, pero suele ser unilateral. Y la neuropatía autonómica, ¿sí?, la que afecta el sistema nervioso central, produce vejiga neurogénica, hipotensión ortostática, entre otras cosas. Vejiga neurogénica es una de las patologías más frecuentes en nuestros pacientes diabéticos. ¿Qué les pasa? No tienen sensación de vejiga llena, por ende no tienen reflejo miccional. Entonces sus vejigas se dilatan, se dilatan, se dilatan y terminan orinando por trasvasación, ¿sí? No sienten la necesidad de ir al baño. ¿Y qué pasa cuando nuestra vejiga acumula y acumula y acumula orina? Es un caldo de cultivo y favorece infecciones urinarias, que suelen ser muy frecuentes en nuestros pacientes diabéticos. ¿Sí? Las infecciones urinarias bajas son frecuentes en nuestros pacientes diabéticos. Generalmente son producidas por cándida, entre otras, o por Escherichia coli, por esta vejiga neurogénica, o favorecidas por esta vejiga neurogénica. Luego tenemos lesiones tróficas, que van a ser lesiones en piel, ¿sí? Muchas veces de la mano de la mala respuesta inflamatoria y de la mano de la mala irrigación a nivel periférico. Se pueden generar úlceras sistémicas que tienen predominio a nivel de los miembros inferiores, suelen ser superficiales, acá es no dolorosas, y pueden evolucionar a gangrena seca. Bueno, las infecciones son más frecuentes en los pacientes diabéticos y podemos tener lesiones en diferentes órganos que pueden ser lesiones de tipo isquémicas, en hígado, en páncreas, entre otros órganos. Aunque un cuadrito para, perdón, acá un cuadrito para diferenciar, esto es tipo 1 y esto es tipo 2. La tipo 1, normalmente el inicio se da en la infancia y en la adolescencia. El peso es normal o hay pérdida de peso. Hay un descenso progresivo de las concentraciones de insulina en su fisiopatogenia, pero cuando se diagnostica hay insulina. Hemos visto autoanticuerpos circulantes frente a los islotes o frente a los receptores o frente a la insulina puntualmente, y la manifestación aguda clínica más frecuente se debe a la cetoacidosis diabética.
La diabetes tipo 2 normalmente es en edad adulta, recuerden que también la llamamos diabetes del adulto y infanto-juvenil. Hay un aumento en la incidencia en la infancia y en la adolescencia y esto va de la mano del sobrepeso. Nuestros pacientes en general son obesos al momento del diagnóstico. Hay un aumento de la insulina en sangre en un periodo inicial con un descenso normal a moderado de insulina. Y esto se da de manera tardía porque se agotan, ¿sí?, las células de Langhans por ese estrés, ¿sí?, excesivo frente a la falta de respuesta a nivel periférico, ¿sí?, lo que se llama resistencia periférica. No va a haber autoanticuerpos frente a los islotes y la manifestación clínica más importante es el coma, manifestación clínica aguda, ¿sí? Complicación aguda es el coma hiperosmolar no cetóxico. Dijimos que teníamos una base genética muy importante, donde tenemos complejos de compatibilidad, de histocompatibilidad mayores, como de R3 y de R4, ¿sí?, o de clase 1 y clase 2, con algunos polimorfismos como CTLA4 o PTN22. En cambio, en la diabetes tipo 2 no se ve. Sí, lo que tenemos es esa predisposición familiar de tipo diabetogénica, ¿sí?, y a la obesidad que favorecen el desarrollo de diabetes tipo 2. En la patogenia sabemos que hay una pérdida de la autotolerancia a los autoantígenos de los islotes y en cambio en la diabetes tipo 2 a la insulina en los tejidos periféricos, sobre todo tejido adiposo y músculo esquelético. Eso lleva a un fracaso de la compensación por las células beta con una disminución paulatina de la secreción de insulina. Múltiples factores asociados, sí, a la obesidad, porque acá vamos a tener ácidos grasos circulantes, mediadores de inflamación, que son interleuquinas, y adipocinas, que favorecen la patogenia de la resistencia a la insulina. Por eso es que en nuestros pacientes con sobrepeso hay mayor riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2. Al microscopio, digamos, desde la anatomía patológica, podemos ver insulinitis, ¿sí?, en la tipo 1, que ya dijimos que es patognomónico, pero que se ve solo en 1% de los pacientes. No vamos a hacer biopsia para eh, hacer diagnóstico de diabetes. Y luego, en estadios avanzados, podemos ver depresión de las células beta con atrofia de los islotes. En la tipo 2 tenemos depósito de amiloide en los islotes de manera tardía, que lo conversamos recién, y también va a haber depresión de células beta. Bien, dos palabras sobre unas enfermedades raras, ¿sí? Una es la glucogenosis y otra son la mucopolisacaridosis. Ambas son tesaurismosis. En el caso de las glucogenosis, lo que se acumula es glucógeno. Son de herencia recesiva, ¿sí?, de autosómicas recesivas. Existen 10 variantes descritas y se han agrupado en glucogenosis hepática, glucogenosis musculares y otras. Las otras no tienen afectación de un órgano puntual, pueden ser sistémicas. Las hepáticas, como su nombre lo dice, el depósito de glucógeno es a predominio en el hígado. Hemático, la tipo 1, que fue la primera en ser descrita, se llama enfermedad de von Gierke. Hay un déficit de glucosa 6-fosfatasa. Y luego tenemos otras como la enfermedad de Hertz, la tipo 8 que está ligada al cromosoma X, la tipo 9 y la tipo 10 que están asociadas a déficit de la fosforilasa hepática, entre otras cosas. La enfermedad patrón de la glucogenosis hepática es la enfermedad de von Gierke, ¿sí? Se desarrolla en niños la enfermedad de von Gierke. La gran mayoría de nuestras enfermedades que son autosómicas recesivas tienen una primera sintomatología o manifestación clínica en la infancia, que vamos a ver algo de hepatomegalia y esplenomegalia marcada, y vamos a ver al microscopio electrónico los depósitos de glucógeno, que son estas microgotas acumuladas de manera difusa y importante en los hepatocitos. Dentro de las glucogenosis musculares tenemos la enfermedad patrón, que es la enfermedad de Pompe, ¿sí? También hay un déficit enzimático que es la glicosidasa lisosomal.
Es una enfermedad que afecta a niños en primera infancia y lleva a la muerte antes de los 2 años. Afecta tanto músculo esquelético como músculo cardíaco, lo que vamos a ver que son niños flácidos, no tienen tonicidad muscular, pueden tener, aparte de la debilidad, espasmos, calambres. Tenemos otras tres enfermedades, como la enfermedad de perdón, y la enfermedad de Lewis. En la enfermedad de Lewis eh, se acumula, ¿sí? Eh, Sucede, a diferencia de las otras, donde hay un déficit enzimático que lleva al acúmulo de glucógeno intracelular, en este no. Es la única que por déficit de la glucógeno sintetasa provoca disminución del glucógeno intracelular, la enfermedad de Lewis. Pero está dentro de las glucogenosis musculares. Y las otras, las que no tienen un órgano blanco, como el hígado o el músculo, tenemos la enfermedad de Cori, que es la tercera en ser descrita y tiene un curso benigno. Dentro de las glucogenosis es la que tiene mejor pronóstico. Y la enfermedad tipo 4 o Andersen, que afecta a hígado, vasos, ganglios y es más difusa, pero a nivel del hígado produce fibrosis progresiva, con lo cual lleva a la muerte a los pacientes antes de los 3 años. La otra tesaurismosis que vamos a ver se debe al acúmulo de mucopolisacáridos o glicosamínglicanos. Son enfermedades raras, al igual que las glucogenosis, muy raras las mucopolisacaridosis. Son autosómicas recesivas y la enfermedad patrón es la enfermedad de Hurle o gargolismo. Eh, Esta es la forma de presentación clínica más grave. Tiene múltiples alteraciones esqueléticas, ¿sí? Formativas, con deformaciones, con hidrocefalia, con hepatoesplenomegalia, con retardo mental, acompañada de sordera y ceguera, por este depósito intracelular de mucopolisacáridos y glicosamínglicanos. Como es una enfermedad autosómica recesiva, nada más que para que recuerden, nosotros tenemos que tener dos padres portadores que no van a ser enfermos, sino que solo van a aportar el gen recesivo y de su descendencia vamos a tener o podemos tener un- dos pacientes que tienen, dos pacientes, no, dos hijos, digamos, o de la descendencia, que pueden tener la posibilidad de ser portadores y uno que tiene la posibilidad de estar afectado. Son muy deformantes. De hecho, la enfermedad de Hurkin también se llamaba gargolismo. ¿Por qué? Porque las deformidades esqueléticas hacían que estos niños, ¿sí? Parecieran gárgolas. Deformación de manos y pies con deformidades que les dan aspecto de garra, tanto a las manos como a los pies. Rasgos faciales toscos, con macroglosia, ¿sí? Con boca ancha, con labios gruesos, con rigidez articulares, con opacidad de la córnea y pérdida progresiva de la vista, con prognatismo, con retardo mental, entre otras cosas. Eso es todo lo que vamos a hablar de hidratos de carbono. Desde ya, la diabetes es la enfermedad más importante. Voy a dejar de compartir este Power y les voy a poner el de hidratos de pigmentos. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a empezar. Si no hay duda sobre diabetes, empezamos con pigmentos. Los, Nosotros tenemos en nuestro organismo diferentes pigmentos, ¿sí? Algunos que son de origen endógeno y otros que son de origen exógeno. Estos pigmentos pueden acumularse.
y generar lesiones, ¿sí? O alteraciones en diferentes órganos. Dentro de los pigmentos endógenos tenemos la bilirrubina, la melanina, la lipofucsina y el ácido homogentísico. Y dentro de los exógenos, la hemosiderina, el carbón, el pigmento de los tatuajes, los medicamentos, algunos medicamentos tienen pigmento, no todos, algunos tóxicos, ¿sí? Sílice, minerales, cobre. ¿Alguien se acuerda qué es el ácido homogentísico? Lo vimos la clase pasada, la última que tuvimos por Zoom, ¿no? ¿Nadie recuerda? El ácido homogentísico es un pigmento endógeno, pero que se da de manera patológica. No es un pigmento natural, sino es un pigmento patológico, que se da en una enfermedad que se llama alcaptonuria o ocronosis, u ocronosis, que se da por un déficit enzimático que genera que a partir de la tirosina se produzca ácido homogentísico. Y este se va a depositar en articulaciones, en endocardio, en cartílagos como el nasal, el de la oreja, en piel, dándole coloración oscura. Se elimina a través de la orina y la orina adquiere una coloración negruzca que no tiene tratamiento. Por suerte es una enfermedad rara. Bien, vamos a ir a los primeros trastornos pigmentarios, ¿sí? Por el manejo de estos pigmentos. El primero que vamos a hablar es el del pigmento de la bilirrubina. ¿Sí? A partir del grupo hemo se genera bilirrubina no conjugada, que también es denominada bilirrubina indirecta, que va a ir transportada en la sangre unida a una albúmina. No va a ser hidrosoluble, no se elimina a través de la orina. Luego, a nivel hepático, donde por acción de la glucoroniltransferasa se conjuga, ¿sí? Y pasa a ser bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, constituyendo lo que se llama glucurónido de bilirrubina. Esta sí es hidrosoluble, es filtrable, pasa al intestino y es eliminado como urobilinógeno, y si no, pasa a riñón y es eliminado por orina, como pigmento. Su excreción de la bilirrubina es a través de la bilis, ¿sí? Por eso lo de los pigmentos biliares. El valor normal de bilirrubina en sangre oscila entre 0,2 y 1 miligramo por ciento, a predominio de la indirecta, es decir, de la que está en circulación unida a la albúmina, que es 0,7, y la directa se observa en 0,3 miligramos por ciento. Cuando hay estados de hiperbilirrubinemia, es decir, con valores mayores a 2 a 2,5 miligramos por ciento, que está más del por ciento, se expresa esa hiperbilirrubinemia con ictericia. Que la ictericia es una manifestación clínica, no es una enfermedad en sí misma, porque si no, lo que nosotros tenemos que ver es lo que subyace, ¿sí? A este acúmulo o este aumento de se manifiesta como coloración amarillenta de piel y mucosas. Entonces, si yo les pregunto qué es la ictericia, es la coloración amarillenta de piel y mucosas, que se expresa o que se da como manifestación clínica en estados de hiperbilirrubinemia. Hay una enfermedad subyacente. La ictericia en sí mismo no es una enfermedad. Causas, ¿sí? De que se acumule bilirrubina. Podemos tener ictericias congénitas, que siempre son por déficit enzimático, casi todas en relación a la glucuroniltransferasa. Tenemos la enfermedad de Gilbert, donde lo que hay es una alteración, un déficit parcial de glucoroniltransferasa, pero se debe a una alteración en el gen que codifica para la glucoroniltransferasa. Lo que se va a acumular es bilirrubina indirecta. Luego tenemos la enfermedad de Klinger-Najar, que puede ser de tipo 1 y de tipo 2. La de tipo 1, el déficit es total de glucuroniltransferasa, y la de tipo 2, el déficit es parcial. Tenemos la enfermedad de Dubin-Johnson, que hay una alteración en la excreción,
¿sí? Entonces lo que se acumula es bilirrubina directa. La de rotor es muy similar a Dwayne Johnson, también se acumula bilirrubina directa, pero no va acompañado de depósitos a nivel de los hepatocitos. Esto en las que se consideran ictericias congénitas, donde vamos a tener una alteración genética, ¿sí? Que me lleva al acúmulo de bilirrubina indirecta o directa. En cambio, en los pacientes adultos, lo que yo voy a tener son diferentes causas que me lleven al acúmulo de bilirrubina directa, perdón, de bilirrubina, donde va a haber una enfermedad subyacente. Puede haber un aporte exagerado del sistema reticuloecitário, puede haber incapacidad de incorporar la bilirrubina directa, puede haber una deficiencia en conjugar la bilirrubina directa, o sea, en conjugar la bilirrubina y transformarla en bilirrubina directa, alteración de la secreción de bilirrubina y dificultad para movilizar la bilirrubina directa a través de los conductos hepáticos. A ver, tengo una pregunta. No, yo lo que necesito que sepan es que generalmente el déficit enzimático es en la glucuroniltransferasa, si o en el gen que codifica la glucuroniltransferasa y ahí se va a acumular bilirrubina indirecta. Y en cambio, en las dos últimas, Dubin Johnson y Rotor, lo que ustedes tienen no es una alteración en la excreción, generalmente de la mano de la proteína o el receptor que favorece la excreción, ¿ok? Ayuda en la excreción. Entonces lo que se va a acumular es bilirrubina directa. Eso es lo que tienen que saber. Vamos a ver, antes hay una forma de presentación de ictericia que se llama ictericia fisiológica y que se da por una inmadurez hepática. Algunos de nuestros recién nacidos tienen cierta inmadurez hepática, entonces no tienen capacidad todavía de conjugar la bilirrubina indirecta en directa. Entonces nuestros niños, esto es transitorio, nuestros niños con esta alteración en la capacidad de conjugar la bilirrubina a los 2 días de nacido se ponen amarillos. Y esto se corrige con fototerapia. ¿Cómo es fototerapia? O los ponemos detrás de la ventana y les entra sol, ¿sí? O puede hacerse luminoterapia o fototerapia en una incubadora. Y esto lleva a que los hepatocitos terminen de madurar, no tardan más de 1 semana, y comienzan a conjugar la bilirrubina de indirecta a directa. Ahora vamos a pasar a cómo se clasifican las ictericias que son las de los adultos, las adquiridas. Esperen un ratito, me voy a servir un vaso de agua. Ya estoy de vuelta. Bien, ¿cómo las clasificamos a las ictericias? Las clasificamos en tres: las prehepáticas, las hepáticas y las poshepáticas. La prehepática, la alteración ocurre antes del metabolismo hepatocitario, ¿sí? Entonces, se suele dar por un mayor aporte, ¿sí? Para el catabolismo, con la producción de mayor concentración de bilirrubina indirecta. Y esto lo observamos en anemias hemolíticas. Se dice que la ictericia, ¿sí? Es de color, entonces se llama ictericia flavínica. En las hepáticas lo que hay es daño hepatocitario.
y suele suceder que hay daño a nivel de los conductos, entonces no puede ser transportada la bilirrubina. Y esto lo vamos a observar en hepatitis virales, alcohólicas, anomalías congénitas, metástasis por diversos tumores, cirrosis, drogas, tóxicos. Y la coloración de nuestros pacientes va a ser amarillo anaranjada y se llama ictericia rúbica. Aumentan las dos bilirrubinas, tanto la indirecta como la directa, pero es a predominio de la directa. En la poshepática lo que nosotros tenemos es una obstrucción del colédoco, entonces la bilirrubina no va a poder ser eliminada con la bilis, ¿sí? Va a estar interrumpida la excreción de la bilirrubina con la bilis. Y esto puede deberse a la obstrucción del colédoco por cálculos, tumores de cabeza de páncreas, tumores en la ampolla de Vater en diferentes regiones de las vías biliares, quistes biliares, parásitos, estenosis. La ictericia suele ser amarillo verdínica, ¿sí? O verdoso, ¿sí? Están más verdes nuestros pacientes, entre comillas, porque también tienen aumento de los pigmentos biliares en circulación, no solo de la bilirrubina, y se llama ictericia verdínica. Por ese aumento de los pigmentos biliares en circulación, tienen prurito nuestros pacientes, además de que tienen acolia y coluria. Los pigmentos biliares son los que les van a dar la coloración a la orina más oscura y al no pasar por el intestino, ¿sí? Al no poder eliminar por el intestino ni los pigmentos biliares, nuestros pacientes cursan con acolia. Lo que aumenta es bilirrubina directa. Miren acá siempre hay que comparar con la coloración normal y vemos que nuestros pacientes están amarillos. A nivel hepático podemos encontrar tapones de bilis porque lo que está disminuida es la excreción, ¿sí? De la bilirrubina a través de la bilis. Entonces, esa bilis puede formar tapones biliares a nivel hepático. Un cuadrito nada más que resumiendo lo que veníamos hablando. Recuerden que cuando tenemos prehepática aumenta la indirecta. A nivel del intestino se pueden eliminar los pigmentos biliares, por eso es que hay hipercolia. Y a nivel de la orina hay urobilinuria, ¿sí? La bilirrubina en la orina lo que hace es ponerla más opaca, ¿sí? Pierde translucidez. Cuando la lesión es a nivel hepático, lo que nosotros tenemos es aumento de ambas bilirrubinas, pero a predominio de la directa. Disminuyen a nivel intestinal, porque muchas veces lo que nosotros tenemos es alteración a nivel de los conductos, no tanto de la conjugación, por eso es que aumenta también la directa. La orina comienza a verse más coloreada, tal vez no tan oscura como sí lo va a ver en la poshepática, y la materia fecal ya presenta hipocolia, porque hay disminución de la eliminación. Y en la poshepática, la bilirrubina indirecta es normal y lo que se acumula es bilirrubina directa. Disminuyen los pigmentos biliares a nivel intestinal y la bilirrubina también a nivel intestinal. Por eso es que nuestros pacientes tienen acolia y en orina coluria. ¿Alguna duda de la ictericia? ¿No? Avanzamos con hemosiderosis. Cuando hablamos de hemosiderosis, hablamos de acúmulos de hemosiderina. Estos acúmulos de hemosiderina se van a dar en diferentes órganos o tejidos, pero no van a causar daño, ¿sí? Es solo un acúmulo de hierro sin alteración ni funcional ni morfológica del órgano. Los órganos más afectados suelen ser el hígado y el vaso. Eh, Comienza el hierro a acumularse cuando aumenta, ¿sí? La concentración de hierro a valores que superan el valor normal, que es de 2 a 6 gramos, ¿sí? Y llegan a 50, 60 gramos. Un 80% del hierro lo vamos a encontrar en la hemoglobina, en la mioglobina, en los citocromos y en sistemas enzimáticos.
y un 20% lo vamos a encontrar en sangre siendo transportado, ferritina y transferrina. ¿Qué tiene el hierro? El hierro, nosotros tenemos canales por donde los absorbemos y lo utilizamos, pero siempre absorbemos lo que necesitamos, porque no lo podemos eliminar de manera directa, ¿sí? Entonces, sí es metabolizado para ser reutilizado y demás, pero no puede ser eliminado. Entonces, si nosotros incorporamos mayor cantidad, va a haber acúmulo de hierro. ¿Cómo se clasifica la hemosiderosis? En localizada y generalizada. La localizada generalmente se ve en un tejido de un órgano poshemorragia. Yo tengo una hemorragia, cuando yo tengo una hemorragia, hay una ruptura de un vaso, hay eritrocitos, esos eritrocitos tienen hemosiderina y van a ser esa hemosiderina fagocitada y transformada, ¿sí? Y lo que me genera es una hemosiderosis localizada. Ejemplo clásico para que lo entiendan, un hematoma. ¿Vieron cuando se golpean ustedes? Cuando veamos hemorragia vamos a ver que no sería un hematoma en sí mismo, sería más bien una sufusión, pero no importa. ¿Vieron cuando nos golpeamos? En un primer momento se nos pone colorado porque hay hemorragia por microtrauma de vasos de pequeño calibre. Luego esa coloración rojiza va cambiando de color a medida que llegan los macrófagos y comienzan a fagocitar los glóbulos rojos y a degradar la hemosiderina y pasa de color violeta a color verdoso y a color amarillento. Ese color amarillento, ¿sí? Es el depósito de hemosiderina, ya cuando ha sido metabolizada, esos glóbulos rojos, y que queda atrapado en los hemosiderófagos. Esa hemosiderosis no solo que es localizada, sino que también es transitoria, porque no nos queda el hematoma de por vida, nos queda algunos días, ¿sí? Dependiendo de el trauma. Otro ejemplo es cuando se acumulan a nivel de los pulmones y se debe a edema agudo de pulmón, secundario a una insuficiencia cardíaca izquierda. Cuando nosotros tenemos insuficiencia cardíaca izquierda, aumentan las presiones a nivel de los vasos capilares del pulmón. Al aumentar, esto lo vamos a ver la próxima clase. La próxima clase no, la siguiente, dentro de 2 semanas que vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Al aumentar la presión dentro de la microvasculatura a nivel pulmonar, hay extravasación de líquidos y de eritrocitos hacia el intersticio y las luces alveolares. Entonces, ¿qué va a suceder? Van a llegar los macrófagos y van a captar los eritrocitos y los van a comenzar a degradar. Entonces, vamos a tener en las luces alveolares macrófagos cargados de hemosiderina. Esos macrófagos cargados de hemosiderina se denominan células cardíacas. ¿Pero por qué se denominan células cardíacas si están dentro del pulmón? Porque el edema agudo del pulmón es secundario en insuficiencia cardíaca. Bien, esos son dos de los ejemplos de hemosiderosis localizadas. Podemos tener hemosiderosis generalizadas y generalmente se da por una destrucción difusa de glóbulos rojos en pacientes que tienen anemias hemolíticas o que tienen transfusiones a repetición, inclusive por ingesta excesiva de hierro, pero no suele ser esto categórico en el desarrollo de hemosiderosis. Y acá sí lo vamos a ver en diferentes órganos, acumulado, pero no causando daño. Mira acá, los órganos que más frecuentemente se ven afectados es hígado, vaso, ¿sí? Después podemos tener riñón y pulmón. En hígado lo van a hacer a nivel de las células de von Kupffer, que son macrófagos modificados que encontramos en las paredes de los sinusoides. Si ustedes miran acá con atención, esto es hígado. Y nosotros tenemos, esto es un sinusoide, ¿no? Y adosado a la pared del sinusoide tenemos los macrófagos. Estos macrófagos están cargados con este pigmento pardo cobrizo, pardo amarillento, que es la hemosiderina. En el vaso lo van a hacer en los macrófagos de los cordones de Billroth a nivel de la pulpa roja, en el riñón a nivel intersticial y en las células epiteliales de los túbulos, y en el pulmón en los macrófagos alveolares, que recién lo vimos, post edema agudo de pulmón,
acá congestiva. Microscópicamente es de color pardo amarillento, ¿sí? Se puede confundir con otros pigmentos, ¿sí? Se puede confundir con melanina, se puede confundir con liposucina, se puede confundir con algunos otros pigmentos, ¿sí? Entonces nosotros le vamos a tener que hacer un método de coloración. Podría ser bilis también acumulada por alguna patología, como podría ser una cirrosis biliar primaria que lleve al acúmulo de bilis y que primero lo hace a nivel de los sinusoides. Entonces, para confirmar que esto es hemosiderina, tenemos un método de coloración especial que se llama azul de Prusia, ¿sí? Azul de Prusia. Y se ve así. Todo el pigmento se ve, que acá se ve pardo amarillento, se ve de coloración azulada, como pequeñas microgotas, ¿sí? O un puntillado azul por el depósito de hierro. Cuando el depósito de hemosiderina daña, ¿sí? Funcionalmente y morfológicamente los tejidos, genera hemocromatosis. Entonces, la diferencia entre hemosiderosis y hemocromatosis es que la hemocromatosis hay daño funcional y morfológico del órgano. El órgano más afectado sigue siendo el hígado y lleva a cirrosis pigmentaria. La tríada clínica característica de la hemocromatosis es cirrosis pigmentaria, diabetes y piel bronceada. La diabetes se da por el depósito de hemosiderina a nivel del páncreas con daño de los islotes de Langerhans que ocasiona déficit de la secreción de insulina. Y la piel bronceada se da porque la hemosiderina se une a los grupos SH, violada la secreción o no secreción, la producción de melanina, dándole coloración o hiperpigmentación melánica a la piel. En la hemocromatosis, la hemosiderina va a ser sistémica, ¿sí? Entonces el acúmulo o el depósito va a ser sistémico, afectando órganos como corazón, tiroides, paratiroides, sistema nervioso central, suprarrenales, médula ósea, ganglios, entre otros. Eh, en general, puede dañar los órganos, pero las manifestaciones clínicas son mucho menores. Lo característico de la hemocromatosis es la cirrosis pigmentaria, la diabetes y la coloración de la piel. Tengo una pregunta, a ver. Em, Tomás, miocardiopatía, no cardiomiopatía, ¿sí? Es miocardiopatía. No entra dentro de la triada, si bien a veces la afectación del corazón es importante por el depósito de hierro. Pero la triada clínica es cirrosis pigmentaria, diabetes y piel bronceada. Es cierto que si tomamos la afectación del corazón, estaríamos en una tétrada, no en una triada. Las dos formas de hemocromatosis son primaria y secundaria. La primaria es de causa genética y es la más frecuente. Un 80% de nuestra cromatosis de tipo primaria, con una alteración genética que es de autosómica recesiva, donde hay una alteración en el brazo corto del cromosoma 6, donde hay alteración en la epsilina, ¿sí? También asociado al HLA A3 en el 70% de los casos. Es más frecuente en varones, de 9 a 1. La manifestación clínica o las primeras manifestaciones clínicas se dan entre los 40 y los 60 años. Y otra cosa que se observa es que están los canales de hierro abiertos, ¿sí? Con la transportina activada y aumentan los niveles sanguíneos porque se sigue absorbiendo hierro. Entonces vamos a tener niveles de hierro aumentados en sangre y depósitos a nivel de los órganos porque no los podemos eliminar. La forma secundaria
Las causas son múltiples, pero generalmente va de la mano de la destrucción de los glóbulos rojos. La ingesta excesiva, que se dice por carnes rojas, vinos tintos o comidas preparadas con sangre, como puede ser la morcilla o alguna comida regional, es muy baja la incidencia. Yo tendría que comer todos los días eso o estar en un mal tratamiento por anemia e ingerir hierro todos los días para que me genere una hemocromatosis secundaria. Lo que suele suceder es que hay destrucción de glóbulos rojos por anemias hemolíticas, y como las anemias hemolíticas se tratan con transfusiones, se arma un círculo vicioso donde hay eh, mayor catabolismo, ¿sí? De esos glóbulos rojos y mayor o aumento del hierro circulante. Pero si no, cuando uno piensa en hemocromatosis, tiene que ir a buscarle la causa genética, ¿sí? Nosotros sospechamos que nuestro paciente tiene una hemocromatosis, tenemos que ir a buscarle la causa primaria, que es la más frecuente por lejos. La hemocromatosis tiene una mortalidad importante, ¿sí? De un 27% sin tratamiento y con tratamiento de un 11%. Son pacientes con una morbilidad, ¿sí? Muy elevada, con una mala calidad de vida por complicaciones que se dan consecuencia de la cirrosis y de la diabetes. Todos los hígados cirróticos aumentan el riesgo de hepatocarcinoma y no es la excepción la hemocromatosis. Es decir, que cuando nosotros tenemos una hemocromatosis, el riesgo de hepatocarcinoma aumenta 2 veces. Tratamiento, flebotomías, son las que coloquialmente llamamos sangrías, ¿sí? Nosotros le sacamos sangre al paciente en intervalos programados y en cantidades programadas para disminuir la eh, concentraciones o los niveles de hierro en sangre aumentan. Y la otra forma de tratamiento, que es menos cruenta, es con un quelante. Un quelante es una proteína que enmascara la hemosiderina y permite su eliminación. En el caso de la hemocromatosis se llama deferoxamina, el quelante. Podemos acumular otros minerales y el que podemos acumular eh, es el cobre. También se da como consecuencia de una enfermedad genética autosómica recesiva, donde se deposita cobre en diferentes tejidos. Es sistémica la enfermedad, pero tiene predilección por el hígado, el sistema nervioso central a nivel de los cuerpos estriados, ¿sí? Los núcleos y la cerebral. Se va a dar las manifestaciones clínicas en pacientes jóvenes y lo que se observa es que hay una disminución en la ceruloplasmina, que es una proteína que transporta el cobre plasmático para que sea degradado por los lisosomas hepatocitarios y eliminado por la bilis. Nosotros sí tenemos a diferencia que con el hierro, sí tenemos un método de eliminación del cobre, pero lo que está alterado es la proteína de transporte. Clínicamente da una cirrosis micronodular por el depósito hepático, similar a la que se observa en la hemocromatosis. A nivel del cerebro, ¿sí? Ya sea que afecte los núcleos de las bases o la corteza cerebral, nosotros vamos a tener pacientes que pueden presentar encefalopatía, demencia, disartia, temblores, rigideces, síntomas extrapiramidales, hasta trastornos psiquiátricos, como primera manifestación clínica de su enfermedad de Wilson. Así que hay que tenerlo en cuenta. Siempre que nosotros tenemos un paciente con trastornos psiquiátricos, tenemos que descartar primero la causa orgánica de esa enfermedad. Y a nivel de la córnea, que es el otro lugar donde se deposita, recuerden que afecta hígado, sistema nervioso central y eh, el ojo, lo hace a nivel de la córnea en el sector periférico, formando unos anillos de coloración verdosa que se llaman anillos de Kaiser-Fleischer. El tratamiento es con un quelante de cobre que también atrapa la molécula de cobre, ¿sí? La enmascara y la elimina.
En el borde del iris vamos a ver un depósito de coloración verdosa y ese es el anillo de Kayser-Flesch. En el hígado, el pigmento del cobre se deposita de manera difusa, así es un puntillado amarillento muy discreto, a diferencia del de la hemosiderina, no es tan visible. Y lo que podemos ver son alteraciones en los hepatocitos que pueden tener cuerpos de Mallory, ¿sí? Pero esto no es patognomónico de ninguna enfermedad. Los cuerpos de Mallory se pueden ver en diferentes hepatitis, pero también los podemos ver acá asociadas a la enfermedad de Wilson, ¿sí? El depósito es un pigmento mucho más fino, también pardo amarillento, pero mucho más fino. Bien, otro pigmento, melanina. Todos saben lo que es la melanina, es lo que le da color a nuestra piel, a nuestros cabellos, ¿sí? También tenemos en la retina, ¿sí? Melanina. Y podemos tener estados de hiperpigmentación melánica o de hipopigmentación melánica. La hiperpigmentación melánica generalmente se da asociada a otras enfermedades que tienen algunas causas, son endocrinopatías, como pueden ser la insuficiencia renal crónica, que se llama enfermedad de Addison, o la enfermedad de Cushing, el cloasma en el rostro de las embarazadas y se debe al hipermetabolismo en nuestras pacientes embarazadas y suele desaparecer. El síndrome de Peutz-Jeghers, que es una alteración genética que predispone a pólipos colónicos, pero produce hiperpigmentación en mucosas y vamos a ver los labios pigmentados de nuestros pacientes como si tuvieran muchos lunares a nivel de los labios. Hemocromatosis, sí, también recuerden que habíamos dicho que se unía la hemosiderina a los grupos SH y esto favorecía o aumentaba la síntesis de melanina y en la intoxicación con mercurio también podemos cursar con hiperpigmentación melánica. Es decir, que nuestra piel se va a ver oscurecida por mayor concentración de melanina. La hipopigmentación melánica es la falta de melanina. Entonces nosotros podemos tener una falta total generalizada y nuestros pacientes van a tener albinismo o vamos a tener de forma localizada la falta de pigmento y nuestros pacientes pueden tener vitiligo. Ahora tenemos hiperpigmentación melánica, está comparando dos hermanas gemelas y una tiene enfermedad de Addison, entonces tiene mayor pigmentación de la piel. En este caso, nosotros tenemos dos pacientes con hipopigmentación, una generalizada, que es el albinismo. Recuerden que afecta también la retina y el color de nuestros cabellos, aparte del de la piel. Está todo hipopigmentado con diferentes trastornos asociados a la incidencia solar, ¿sí? Tenemos mayor riesgo de carcinoma de piel, de melanoma, de ceguera, ¿sí? En cambio, el vitiligo, que es una hipopigmentación localizada, es una enfermedad que es autoinmune, donde los linfocitos T pueden atacar los melanocitos y generar hipopigmentación. La hipopigmentación suele ser periorificial, ¿sí? Boca, nariz, a veces alrededor de los ojos, y luego afecta las regiones sacrales. Vamos a ver que tiene una presentación en guante a nivel de las manos y en calcetín o soquete a nivel de los pies, la pigmentación. Es una enfermedad autoinmune el vitiligo, no se olviden de eso. Obviamente, como todas las enfermedades autoinmunes, el estrés desencadena muchas veces. La lipofucsina es un pigmento que es endógeno y es un pigmento que es de desgaste. Es un pigmento que vamos a observar en células que tienen mayor actividad que otras células, ¿sí? Que son activas constantemente. Por eso lo vamos a observar sobre todo en el músculo y en el músculo cardíaco. Y es un pigmento de degeneración, ¿sí? Vemos en células envejecidas que ya van como agotándose. Vamos a ver afectado hígado, sistema nervioso central, corazón, entre otros lados, entre otros órganos. Generalmente la lipofucsina es un pigmento mucho más fino y amarillento que se acumula a nivel perinuclear, en lisosomas a nivel perinuclear. Miren acá, este es el núcleo, esta es la célula cardíaca, la célula se ve bastante clarita, pero si prestan atención, bien como
un área más amarillenta. ¿Sí? Y ese es el depósito de lipofucsina. En corazón, a veces, no siempre, aparte del depósito de lipofucsina, podemos ver atrofia. Y eso se deposita, se denomina atrofia parda. ¿Sí? El depósito de lipofucsina sumado a fibrosis y atrofia del miocardio se denomina atrofia parda. No tiene causa, es de carácter degenerativo. Lo último que vamos a ver es el depósito de otros pigmentos, como puede ser el carbón y el sílice. El carbón, ¿sí? Puede producir dos enfermedades. Una antracosis, ¿sí? Que se debe al acúmulo paulatino de carbón por el smog ambiental en macrófagos alveolares y en ganglios perilobulares y bronquiales. No suele traer alteraciones morfológicas y lo que hay es un depósito de pigmento en el intersticio, ¿sí? En los ganglios, en el pulmón. Los pulmones de los recién nacidos son rosados y a medida que vamos creciendo se van oscureciendo y eso se debe al carbón de la contaminación ambiental en cualquier ciudad, ¿sí? Obviamente va a ser menor en personas que se crían en lugares menos urbanizadas y va a ser mayor en personas que crecen, ¿sí? O viven en lugares más urbanizados, más contaminados. Cuando el acúmulo de carbón se da en el contexto de una ocupación, se llama enfermedad ocupacional, ¿sí? Y la vamos a denominar neumoconiosis y sí produce alteración morfológica porque produce fibrosis pulmonar progresiva, el acúmulo de carbón a nivel pulmonar. El sílice se puede acumular también en el pulmón y produce también una enfermedad pulmonar, una fibrosis progresiva, que después las vamos a ver cuando veamos pulmón, eh, llevando a una enfermedad de tipo ocupacional, con fibrosis pulmonar masiva por el acúmulo de sílice. Y sí se ve en pacientes que trabajan en minas de sílice. Esto es todo, ¿sí? Esta es la última diapo. No sé si tienen alguna duda. Vi que se estaban desconectando. No sé si es porque tienen alguna clase algunos de ustedes, pero ya con esto terminamos. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, nos vemos la semana que viene, lunes, no, con ustedes que son de la mañana, nos vemos el martes, ¿sí? Martes clase presencial. No hay problema. Chau, chau. Alguien me preguntó si en la ocronosis o alcaptonuria. Se da por un déficit enzimático, es una enfermedad que no tiene tratamiento. Bueno, nos vemos la próxima clase. Recuerden, martes por la mañana con ustedes, presencial, y luego el jueves, si no pueden el jueves porque se les superpone con el Zoom, con el práctico, hagan el práctico y después vengan a un Zoom de martes, no, perdón, de martes o miércoles o jueves en otro horario. Gracias, chao, chao, Gracias, profe. Gracias. Chao, profe. chao, chao. Hay que saber el tratamiento de las enfermedades que me estaba preguntando Virginia. Sí, pero de las que muy puntuales que damos nosotros, ¿sí? Diabetes tipo 1 insulina, diabetes tipo 2 cambio de hábitos y ejercicio. A veces tenemos medicamentoso, pero generalmente es para los lípidos. Em, acá cuando hablamos del cobre y del hierro, los quelantes, y no mucho más. No preguntamos tratamiento, salvo algunas cosas muy puntuales.